Amén, gloria a Dios. Vamos a alabar a nuestro Señor Jesucristo. Batir vuestras manos. Alabemos al Señor todos juntos. Amén. Aleluya. Y la canción dice así. Bueno es Dios, siempre fiel. Es un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios. Siempre fiel, aleluya. Siempre fiel. Amén. Amén. Damos gloria al Señor. Bendecimos su santo nombre. Y vamos a abrir nuestra Biblia. Amén. Gloria al Señor, bendito su nombre. Bendecimos a cada uno de nuestros hermanos, a la persona que nos está viendo, para que abran sus corazones y reconozcan a nuestro Señor como su Señor y Salvador personal. Amén. Vale, vamos a leer el libro de Romanos. Romanos 8. Amén. Glorioso Jesús, te alabamos, Padre, aleluya, santo tu nombre. Amén. La palabra 8.1 en Romanos dice así. Amén. Amén. Lo tenemos todos. 8.1 Romanos. Amén. Dice así la palabra del Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. El 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Palabra del Señor. Bendito Dios, te damos gracias esta tarde, esta mañana, Padre bueno. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Te pedimos, Señor, que pases un carbón encendido por mi boca, por mis labios, Padre, para hablar de corazón, para hablar con amor, para hablar con ternura, conforme a tu palabra, bendito Dios. Que bendigas a cada uno de mis hermanos, o a la persona que está viendo esta prédica, bendito Dios. Que confortes a mis hermanos de la iglesia de Jesús del Rey y de otras iglesias. Que los fortalezcas, Señor, si están pasando alguna prueba. Que los ayude, Señor, que no desmayen, que no se desalienten, que no se pongan tristes, sino recobren ánimo. Bendito Dios, para la gloria de tu nombre. Si alguno está padeciendo alguna cosa o alguna enfermedad, sé tú, Señor, escuchando, supliendo lo que les haga falta a cada uno de mis hermanitos, Padre, tú ayúdalos. Porque fallamos en todo, Señor, nosotros. En todo, en los pensamientos, en nuestra acción, en nuestro caminar, Señor, vamos fallando siempre. Pero tú que eres bueno y rico en misericordia, ayúdanos y fortalécenos. También si alguno está pasando alguna prueba, sea económica, sea de enfermedad o de cualquier cosa que no es agradable, pues fortalécelo tú, amado Señor. Súplele todo lo que haga falta a mis hermanos, a la persona que está viendo este vídeo, Padre. Ayúdalos. Es el último tiempo. Y dice que la oración rompe cadenas. La oración es poder. La oración es fuerza espiritual. La oración llega al cielo cuando lo hablamos de corazón, Padre. La oración es la que nos hace sentir felices, alegres, contentos, porque sabemos que no se las lleva el viento, sino que son palabras, Señor, que van hasta el cielo, hasta tu trono celestial. Bendecimos a cada uno de nuestros hermanos. Glorifícate, Padre. Si alguno está enfermito, si alguno está padeciendo algo, Padre, tú ayúdalos y fortalécelos. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. 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 Vamos a leer esta palabra poderosa del Señor que dice, vamos a que me acompañen con sus libros también, ¿vale? Con sus Biblias. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mira cómo comienza esta palabra tan preciosa, querido hermano, querido amigo. Que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No porque seamos nosotros los mejores o los más buenos o lo que seamos
gente piadosa. Son todo por los méritos de Cristo, así que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Esta es una palabra, hermanos, que podemos hablarla de continuo y nos podemos pasar la palabra meditando esta partecita solamente, que ninguna condenación nos alcanza a nosotros, los que están en Cristo Jesús. Esta es una palabra poderosa, de gran poder, que no nos puede alcanzar el mal. Y si nos alcanzara algo, dice la palabra del Señor que abogado tenemos para con el Padre. Abogado. No como un abogado terrenal que te puede engañar y que te puede estafar o que te puede decir ya se soluciona el problema, cuando ellos no lo saben. Pero el que es rico en misericordia, el que es rico en bondad, en ternura, en amor, Él sí. Tenemos que confiar en Él plenamente. Para los que están en Cristo Jesús, ninguna condenación hay y podríamos estar contentos y felices. Estamos escogidos. No todo, porque esta es una palabra amplia y uno lo puede interpretar de otra manera. Estamos escogidos, dice la palabra del Señor, desde el vientre de nuestra madre, Él nos escogió. Palabra poderosa, palabra gloriosa. Y yo ya me siento contento, hermanos. Y yo también quiero que te sientas contento tú, porque ninguna condenación hay en nosotros. Pero claro, no hay ninguna condenación si nosotros caminamos firme en el Señor. No vamos a andar con un pie fuera de los caminos de Dios y un pie dentro, o tener una mente mala, o tener un accionar malo, o vivir malamente, aún siendo cristianos. No, tienes que sentirte seguro con esta palabra, que ninguna condenación hay en los que están en Cristo Jesús, Dios nuestro. Así que tenemos que seguir firmes. Si antes robábamos, pues no lo hagamos más. Si antes teníamos malos pensamientos, hoy los derrotamos en el nombre de Cristo Jesús. Si algún matrimonio va caminando mal, pues a orar, porque la palabra dice que ninguna condenación hay. Y si alguna pareja está pasándolo muy mal económicamente, o moralmente, o físicamente, o siempre están distorsionadas en el parecer de ellos, porque uno puede decir una cosa, el otro otra, una opinión mala, otra opinión. Si hay esas cosas, entonces no va a operar el Espíritu de Dios. Tiene que ser un grupo homogéneo, un grupo que esté de acuerdo en todo. A ti, pareja, joven, que estás allí, te bendigo en el nombre del Señor, y que siempre os pongáis siempre de acuerdo. Alguno tiene que dar el brazo a torcer. Y pensarlo bien, planear bien, porque ninguna condenación hay a los que están en los caminos del Señor. Los que están en Cristo Jesús, Dios nuestro, el que fue llevado a aquella cruz del Calvario, siendo inocente, pero siendo inocente, Él cargó con mi culpa, cargó con las cosas de mi mente que no caminaban bien. Entonces hay uno que es bueno, grande en misericordia. Los que no andan, dice, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque andar en la carne es muerte, mas andar en el Espíritu es vida, vida en Cristo Jesús. Mira, hay un camino de muerte, hay un camino de vida. Y si tú y nosotros hemos sido escogidos, no porque seamos los mejores, no porque nosotros hayamos hecho las mejores cosas, no, pero ¿qué da? Sino que conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado. No hay que confundirnos que estemos hablando de la ley antigua. Ese es otro tema. La ley era la ley, es otro tema. La ley de Moisés era otro tema. La ley de Dios que dio en ese tiempo era otro tema. Estamos hablando aquí ya en la libertad que nos ha dado Cristo Jesús. Y esa libertad tenemos que aprovecharla. Él lo hizo todo fácil. Quizás antiguamente era un poco más difícil conocer a Dios, pero hoy lo dio todo nuestro Señor Jesucristo, todo, totalmente.
que siendo inocente fue llevado a la cruz. Siendo inocente murió por nuestros pecados. Siendo inocente, aún hay gente que lo insulta y no cree en Él. Pues si no crees en Él, yo ruego que el Señor un día toque tu corazón para que te convierta de las tinieblas a la luz de Cristo. En el nombre de Jesús. Porque la ley, acordaros que no estoy hablando de la ley antigua, está hablando de la ley y aquí del Espíritu Santo de nuestro Señor, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Había dos leyes, una ley para el infierno, una ley para el cielo. No confundiros con la ley que estoy diciendo, ¿vale? Por favor. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, porque era débil en la carne. Antes éramos débiles en la carne. Toda la gente es débil en la carne. Ay, hermanos, si nosotros siendo cristianos cometemos errores, y la gente del mundo que no tiene el temor de Dios, mira lo que hacen con la ley de libertinaje. La ley del pecado. Hay una ley. Esa ley es muy fuerte, muy dura. Hay que tener mucho cuidado. Porque hay dos caminos, solamente dos. No hay tres, no hay cuatro. Hay dos caminos solamente. Un camino de vida y un camino de muerte. Así que te ruego que cojas el mejor camino. Los dos están despejados, pero hay uno que ha limpiado aquel camino para que nosotros andemos por allí y vayamos hacia Él. Hay dos caminos pero el Señor Jesús en su bondad, en su amor, en su ternura, estas palabras tendremos que decirlas cada día en nuestras oraciones, hermanos. Desde la hora que nos levantamos a la hora que nos vamos a dormir. Señor, solamente tú hoy guíame tú este día. Tú líbrame de todo peligro, de toda pandemia, de toda maldad. Sé tú limpiándome, Señor, ayudándome, cubriéndome con tu sangre preciosa. Esa es la ley de vida. La libertad que nosotros tenemos para predicar el Evangelio. Pero la ley del pecado y de la muerte, hermanos, es perdición. La ley del pecado y de la muerte, hermano, es terrible. Ojalá que el Señor abriera muchos corazones y la gente verdaderamente tuviera un toque especial de Dios para que venga a los caminos de Cristo. No tenemos nosotros otra cosa que predicar, sino siempre predicar la resurrección y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El día que algún hermano, que algún predicador se olvide de predicar de Cristo, de su resurrección, de su muerte, de su segunda venida, hermano, no estamos caminando bien. Hay algo que tiene que fallar. Si algo y nosotros comenzamos a hablar cosas que no son bíblicas, algo está fallando. Así que nosotros tenemos que hablar de Jesús por la mañana, por Jesús por el mediodía, Jesús por la noche, al acostarnos, al levantarnos, en el trabajo, divirtiéndonos ahí con Jesús, porque Jesús me libertó de la ley del pecado. ¿Y cómo lo voy a retroceder? ¿Cómo no le voy a pagar con bien? Claro que, hermanos, tenemos muchos errores. Ya somos renegones, nos enfadamos, o hacemos mal las cosas. Chillamos, gritamos, pero tenemos abogado. Y a veces digo yo, nos portamos así porque sabemos que tenemos un Dios clemente y de gran misericordia. Se acuerda Él que somos carne, pero Él nos llena de vida, nos da alegrías y también nos da paz y nos da amor. Esa es la ley de Dios. Esa es la ley de Dios. Mira, escucharme por favor. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Aleluya, bendito es su nombre. Qué preciosa palabra. Eso rompe cadenas. Eso rompe ligaduras. Y te lo voy a leer de nuevo.
Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, era débil en la carne. ¿Por qué era débil en la carne? Porque no tenía a Cristo. Porque no sabía quién era Cristo. Y vivía como el animalito. Y vivía haciendo cosas que no debería hacer. Era débil en la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne. En semejanza de carne, porque Él nació de vientre de mujer. Fue criado como un niño normal hasta llegar a ser adulto. En semejanza. No era carne en sí entonces, sino en semejanza de carne para padecer, para predicar, para sanar, para libertar. Vino en semejanza de carne. Unos dicen a veces, mira, igualito, o es semejante a su papa, o es igualito a su papa. Así decimos muchas veces, hemos escuchado así, ¿no? Dice, pero que dice que Él vino, su Hijo en semejanza de carne. O sea, esta carne que nosotros tenemos, la tuvo Él también. Pero padeció. ¿Padeció por Él mismo? No, nunca. Él padeció y vino por comprar un pueblo. A nivel de todo el planeta Tierra, desde el país más lejano al país más próspero, al país más pobre y al país más cercano. Hay uno solamente que murió y que resucitó de los muertos, Cristo Jesús. No hay otro, no hay de otro. Fuera de Él no hay nadie. Gracias, Señor Jesús. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nosotros no andamos conforme a la carne porque Jesús nunca andó conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Y nosotros también andamos en los caminos de Dios conforme a las pisadas. Él nos ha dejado sus huellas y por esas mismas huellas tenemos que ir nosotros. Amén. Andamos en el Espíritu. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Dile al mundo, no soy tuyo, yo soy pasajero nomás aquí, yo estoy un momento nomás aquí, yo solamente he venido un momento a esta tierra, porque yo voy para el cielo. Ahí ese lugar es mío, ese lugar es mío, di conmigo, ese lugar es mío, ese lugar es mío, no hay otro lugar, yo voy para el cielo, no por mis méritos, sino por los méritos de Cristo. Amén, aleluya. Esa es la ley de la justicia. Ahora mira, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, porque no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan. Amén. Para que la justicia de Dios, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne. Dios mío, Señor, líbranos, porque no queremos andar en las cosas de la carne. ¿Y las cosas de la carne cuáles son? Adulterio, engaño, mentira, fornicación, libertinaje. Esas son las cosas de la carne. Pero el Señor dice, pueblo mío, no te mezcles allí. Pueblo mío, no entres allí. Pueblo mío, cuidado. Cuidado, esa puerta no la abras. Las cosas de la carne son diabólicas y terrenales. Porque son de perdición. Y se engaña a la mujer, se engaña al hombre, se engaña a los hijos. Pero a Dios nunca lo vas a poder engañar. Omnisciente es Él. Él sabe todas las cosas. Y sabe todas las cosas que pasaron, todas las del presente y todas las cosas que vienen. Porque es Dios. Así que un día daremos cuenta a Dios. Quieras o tú no lo quieras. Igual, que te dé igual ahora. Quieras o no lo quieras. Pero un día tendrás que enfrentar a Dios. Un día tendrás que estar en su presencia. Un día tendrás que estar delante del gran juez. El que juzgará a los vivos y a los muertos. Así que quieras o no, tendrás que enfrentarlo un día. Puedes negarlo y puedes maldecirlo y puedes decir las cosas que tú quieras.
Pero un día que está cercano, tendrás que enfrentarte a Él en el gran tribunal. Así que mejor es que lo enfrentes a Él como amigo y no como juez. Porque el día que tú lo enfrentes como juez, solamente hay dos caminos: el camino del infierno y el camino del infierno, que es de perdición, y el camino de vida, que es de Cristo Jesús. Y yo he predicado a mis amigos del trabajo, y a uno le decía: cuidado, tienes que arrepentirte, tienes que conocer a Dios. No me decía, yo voy con Dios también. Pero si no lo has recibido, hay que recibirlo, no cuesta nada. Y si el Señor me dice, o alguien me dice, recíbelo de nuevo a Dios, de nuevo lo recibo como mi Señor y Salvador personal. Porque dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Mira, dos cosas nomás hay, Dos cosas nomás hay. Porque el ocuparse de la carne, esta carne, las cosas materiales, las cosas superfluas, todas esas cosas, dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Mira cuánta diferencia, vida y paz. Amén, Por amén. cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, no se pueden ver. Son como el polo positivo y el polo negativo, ¿no? Que se rechazan. Pero no porque Dios lo rechace, sino porque el hombre lo rechaza. Por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ya puedes tú ser un gran regalón de dinero, un personaje bueno, puede ser todo lo que tú veas que está bien, pero si no reconoces a Dios como tu Señor, como el creador de la vida, como el creador de todo lo que existe, de eso no te va a servir nada en esta tierra, ni en el cielo. Porque un día, te vuelvo a repetir, tendrás que enfrentarlo, quieras o no quieras. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aleluya. Yo quiero que te quedes esta tarde con esto. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es fácil. Entrega tu vida al Señor. Entrega tu vida al Señor. Para que tú también, cuando tú sientas esa pasión por Cristo, ese amor, esa ternura, esa sanidad, y tus proyectos y tus planes, sean cual sea, los pongas delante de Dios y serás prosperado, dice la palabra. Cree en mí y serás prosperado. En todo. No en dos cosas o tres cosas. En todo mientras estés en esta tierra. Porque Él es el buen Padre. Él es el buen papá. Y fuera de Él no hay nadie. Por eso esta tarde yo bendigo esta ciudad, bendigo Barcelona, bendigo España en el nombre glorioso de Jesús, porque es en este país donde estamos viviendo. Y que la palabra de Dios corra en este último tiempo. Porque hay un tiempo, el Señor ha dado límite, hay un tiempo. No creas que va a ser por miles de años más. Hay un tiempo, ese tiempo se acaba, ese tiempo se está agotando, ya queda poco tiempo, pero no te desanimes. Él es justo y bueno. Él dice, todo el que viene a mí, yo no lo voy a echar fuera, en el nombre de Jesús, amén. Yo te bendigo esta mañana, alzo mis manos en señal de victoria, de bendición, para todas las personas que escuchan esto, para todos mis hermanitos, en el nombre de Jesús. Y les pido y les ruego también que oren por mí, que nosotros nos acordamos también de vosotros, para que se cumpla la palabra, orar los unos por los otros. Eso es lo que mandó nuestro Señor. Los bendigo en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Aleluya.